Querido profesor Robinson, reverendo Robinson, explíquenos eso del homosexualismo de Noé, profesor, porque quedamos todavía locos, profesor. Y usted nos ha enseñado que en literofilosofía todo es posible, que Adán puede ser el hijo de Caín y Caín puede ser el padre de Adán. Y así por el estilo usted nos ha enseñado a pensar que todo es posible. Explíquenos eso, profesor, a la luz de las cuestiones teológicas y humanísticas de hoy en día. Porque hay muchas sectas religiosas y gente que habla paja. Explíquenos usted, profesor, porque usted es diplomado y es graduado en teología, filosofía y humanística. ¿Qué nos dice usted, profesor, para poder nosotros discutir en la calle? Bueno, primero que todo, queridos estudiantes, preséntense, den un fraternal saludo, compartan las meriendas que traen, compartan las loncheras, denle al que no tiene y todos se saciarán y verán que se multiplicarán los panes. Podemos decir que sí hay homosexualismo en el arca de Noé y después que bajan. Podemos decir que a la luz de la modernidad, en que la religión se ha convertido en un negocio y hay una moral, no doble moral, sino triple moral e incluso una poliformía metamorfósica, embustera y cínica de moral en estas sociedades. Nosotros vemos cómo a la luz de la modernidad existen las prepagos. Las prepagos son mujeres que tienen otras damas de compañía que le consiguen algunos trabajitos, acompañar a algún señor pudiente a otros países, por ejemplo, y la engañan con unas carteritas, unos zapatos, unas cositas, y le dan un dinerito. Pero dentro de la intimidad, profesor, pero ¿por qué eso que tiene que ver con erotismo y vulgaridad y esas cuestiones? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Por ejemplo, la juventud actualmente se queja de que, y los ancianos se quejan de que la juventud hoy en día es vulgar. Pero en la época de ellos existía la ópera del mondongo, que era música que era vetada porque era demasiado vulgar. Hoy en día el reggaetón y toda esa porquería que es de la baja escoria de la sociedad, muchos lo ven como algo vulgar, diferente a un Beethoven, a un Mozart, etc. Bueno, profesor, ¿y qué tiene que eso ver con el prepago? Bueno, sencillamente porque llega un hombre encopetado, por medio de otra muchacha, viene y consiguen una prepago, una muchacha jovencita de 18, 16 años, y se la llevan. Le pasa un dinero y ya se gana un dinero fuerte y esta le sirve de dama de compañía para ir a Panamá, para ir a diferentes partes del mundo. Y siendo una mujer de barrio, una mujer de la clase baja, o algo así por el estilo, de tugurio, pero es hermosa y su cuerpo empieza a ser vendido. En ese sentido nace lo que se conoce pagar antes. Así sucede también en los noticieros, en los medios de comunicación. Y, profesor, pero eso que tiene que ver con hay medios de comunicación. ¿Recuerdan la palomita que trajo en el pico una matica de olivo que ya le está avisando en noticias, le está diciendo, le está avisando, informándole que hay tierra? ¿Recuerdan? Sí, muy bien. Eso lo pueden ver en el Génesis desde el capítulo 6 al 9. Léanselo todito, para que no se conviertan en fanáticos religiosos, sino en hombres conscientes que utilicen el humanismo, la teología, para poder ver la cuestión y comprender a Jesús histórico y al Cristo de la fe. Por lo tanto, continuemos con la prepago. La prepago se va muy alegre, dura varios días por fuera de compañía de un hombre ya metido en años, y hay un jovencito y le dice hasta papi, papá. Pero en la intimidad él está pagando unos millones por ella y allá le dan una platica también y se gana su cuestión. Y ya en un hotel en Panamá o en cualquier parte, el individuo se desnuda. Al desnudarse, él no la va a poseer, pero él siente gozo de que ella tome un látigo y le golpee las nalgas. Y él entonces siente la satisfacción sexual y tiene su esposa y sus hijos acá en la ciudad. Y todo eso sucede fuera. Posiblemente le dice a esa esposa que salió de viaje con su secretaria, pero no, es una prepago. Y así por el estilo, muchas viven en hoteles y cosas con estas personas. Esta cuestión del prepago se está viendo en los noticieros, aquí en los medios de comunicación. Podemos mencionar emisoras que tienen dueños y le pagan a un locutor con una voz pésima. Por ejemplo, aquí podemos mencionar a Jorge Cure.
Jorge Cure es un hombre de una voz que da hasta rabia escuchar a un tipo que parece que estuviera hablando. Aquí las grandes voces como Marcos Pérez Caicedo, las voces de Ventura Díaz Mejía, Gustavo Castillo García, del Río, etcétera, etcétera. Los de Radio Sutatense en Bogotá, como dije en las clases pasadas, eran voces que agradaba escuchar un partido de fútbol de ellos, una noticia, una cuestión. A estas personas que de pronto todo lo hacen en pro del dueño de la emisora. Y así ocultan sus crímenes, sus delitos, sus cuestiones y hacen ver ante la masa de que sus patrones o sus dueños de emisora son una mansita paloma como la que trajo la famosa cuestión de olivo, hojita de olivo al arca para avisar y dar noticias de que había tierra firme. Aquí sencillamente lo que sucede con Noé es que Noé, y ahí es donde vienen los problemas de la lingüística, acerca de los problemas de la lingüística de los cuales habló José María Stalin, ¿recuerdan esa clase? Bien, los problemas de la lingüística es que es posible, como no es posible que la maldición que Noé dio a su hijo Can fue porque Can lo poseyó sexualmente. El hijo poseyó al padre. Por lo tanto, ya en el arca de Noé venía el demonio, venía la sexualidad. Incluso en la clase de ellos venía el demonio. Recuerde que la madre de Noé y el padre de Noé, la madre era hija de Enoc, un hombre bíblico, santo. Dicen que era uno de los Hall de la Fama junto con Abel. Y él, el mismo padre le dice a Lamé, que es el padre de Noé, le dice, pero Lamé, mira, mi hija, yo la he visto que se acuesta y dura horas encerrada con un nifilín, o sea, un ángel de Satanás, un demonio, que fueron los que poseyeron mujeres en la tierra, que eran tan hermosos que todas las mujeres dejaban a sus maridos en el campo, labrando la tierra, cogiendo uva, y ellas se venían corriendo para acostarse con ese hombre y duraban horas y horas encerrados con los ángeles de Satanás, los demonios caídos. ¿Recuerdan aquellos demonios que se arrojaron y vinieron junto con... Bueno, esos eran ángeles, y uno de esos ángeles preñó a la mamá de Noé, llamada Enoc. Y esta Enoc era hijo de Enoc. Enoc es el padre de la madre de Noé, y él mismo le dice, Lamet, mi hija se acuesta con un ángel y dura horas con él allá adentro. Ese hijo no es tuyo, o sea, Noé no es hijo tuyo. Por lo tanto, ya ahí podría así venir eso. Otra forma ya en la lingüística es que en la costumbre esa se dice que los hijos no podían ver a los padres desnudos y por lo tanto debían caminar al revés. Y cuando un padre estaba desnudo, ellos le llevaban la toalla, la sábana, el pantaloncillo, lo que sea, se lo llevaban de espalda. Ellos caminaban de espalda y al caminar de espalda llegaban hasta el padre o la madre y le entregaban la prenda para que él se cubriera. Entonces los demás hijos dicen que también podría interpretarse así y podría ser también. Lo que pasa es que al deformarse la Sagrada Escritura en diferentes lenguajes, se le borran algunas preposiciones y se quitan otras. Y entonces él lo maldecería sencillamente porque lo vio desnudo. Pero eso aquí a nosotros, en nuestra cultura, en nuestra forma de ver el mundo, en nuestra forma de entender la realidad de las cosas, no lo podríamos ver como merecedor de una maldición. Pero si en cambio el hijo, y lo que dicen las Sagradas Escrituras en otras épocas, así como los discos de la ópera del Mondongo y esa cuestión en otra época que eran vulgares, en otras lenguas y quitando la preposición con, entenderíamos esto ya de otra manera, porque cuando usted ve el capítulo 6 al 9, usted se da cuenta cuando Noé maldice a su hijo Can, porque dice, y cuando Noé se dio cuenta de lo que su hijo Can había hecho con él, lo maldijo. En ningún momento él dijo, cuando Noé se dio cuenta que su hijo lo había visto desnudo, lo maldijo, sino lo que él había hecho con él, algo hizo. Entonces en otra lengua se interpreta que el hijo al encontrar al padre desnudo lo poseyó. Y ahí viene ya en el arca de Noé, y o fuera o utilizando el arca adentro, venía ya el homosexualismo masculino. El homosexualismo masculino que también se ve como femenino en las mujeres. Por lo tanto, la raza humana continúa así. Y así podemos ver de que hay una voz fea, pésima, que es la de Jorge Cure, que es una voz prepago
a un dueño de emisora que le paga para que diga todo lo bueno de él, y que sin embargo aquí hubieron grandes voces que ya hacían cosas que cuando Jorge Cure la trajo, como por ejemplo, y que vamos a recoger para una señora que sufre de cáncer, a recoger, y por la emisora la gente llevaba. Ya eso lo hacía Marcos Pérez Caicedo 30, 40 años antes de que el chileno Jorge Cure llegara a Barranquilla. Y por eso esta Barranquilla de brazos abiertos se convirtió en una alcahueta de una cantidad de personas que vinieron de fuera a hacer plata y a destruirla. Nos vemos en la próxima clase, queridos estudiantes, y me buscan esa tarea de quién juega GAR.